Bueno, muy buenos días a todos, muy buenos días a los honorables senadores y senadoras. Como siempre, agradeciéndole la puntualidad a ustedes. Bueno, iniciamos la sesión, dice, ¿cómo estás? Agradeciendo la presencia del señor viceministro de Medio Ambiente y a la espera del señor ministro, que me dicen que está, del ministro de Ambiente que está por llegar. Señora secretaria, haber llamado a lista y lea el orden del día, por favor. Señor presidente, con el ingreso de la senadora Laura Fortich y del senador el senador Fabián Castillo, tenemos en este momento 7 senadores, por lo tanto tenemos el quórum decisorio para la aprobación del orden del día que ya fue leído, señor presidente. Listo, lo sometemos a votación. Está aprobado el orden del día. Iniciamos. Ha sido aprobado, señor presidente, el orden del día. Señor presidente, para leer la siguiente excusa que tengo en este momento en la secretaría. Adelante, señora secretaria. Gracias, señor presidente. De manera atenta le informo que no podré atender a la citación de la sesión del miércoles 12 de septiembre, en la cual se llevará a cabo el debate de control político de la 02 de la 2018 relacionada con la problemática del complejo cenagoso del departamento de Sucre, debido a compromisos con anterioridad. Sin embargo, dada la importancia del tema delegado el doctor Javier Pérez, viceministro de Desarrollo Rural, en esta cartera, al valorar antemano su comprensión, le agradezco haga extensiva esta excusa a todos los miembros de la Honorable Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, firma el señor Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Andrés Valencia Pinzón. Esa es la excusa que tenemos, señor presidente, radicada ahora en la mañana, señor presidente. Y ya tenemos presente al señor viceministro, y está a 5 minutos de ingresar el señor Ministro de Ambiente. Bueno, le damos la palabra a la doctora María del Socorro Guerra. Sí. María del Socorro. Rosario, ya me viste. Ya sentí la mirada de la doctora, de la honorable. No, sí, y el otro día alguien lo había hecho y ella le había sido enfática en regañarte. Así es. Le pedimos disculpas a la honorable senadora. Le damos la palabra como citante del debate. Gracias, presidente. Muy buenos días. Yo soy muy devota de la Virgen, así que la Virgen del Socorro también, pero mi nombre es María del Rosario Guerra. Gracias, presidente. Bueno, muy buenos días a todos. Le agradezco al señor viceministro de Desarrollo Rural, al doctor Javier Pérez. Esperamos que en el transcurso llegue el señor ministro del Ambiente. Esta Comisión de Ordenamiento Territorial ha sido un espacio propicio para hablar la situación de los espejos de agua del país. Aquí ya llevamos más de 4 debates sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta. Se hizo un debate muy importante sobre la Ciénaga de la Zapatosa, que terminó en que se volviera un humedal Ramsar. Y hoy el objetivo del debate del control político es mirar qué está pasando con el complejo cenagoso del departamento de Sucre. Porque se nos olvida la importancia de las ciénagas para el desarrollo productivo y para la sostenibilidad ambiental. Sobre todo en regiones donde la pesca artesanal es una de las fuentes más importantes de ingreso, pero también en regiones, como lo vamos a ver ahora, donde las inundaciones y las sequías están al orden del día y todas pasan por el manejo de los espejos de agua. Entonces, el objeto de este debate hoy es, de un lado, generar la conciencia en el nuevo gobierno de la importancia de atender estos complejos cenagosos que están hoy en una situación degradada ambiental y con unos impactos negativos sobre la población productiva de la región. Quiero iniciar poniéndolos en contexto de a qué complejo cenagoso me estoy refiriendo. El departamento de Sucre tiene 26 municipios. El departamento de Sucre tiene 10.000 kilómetros cuadrados. El complejo cenagoso más grande del departamento de Sucre está comprendido en la zona de confluencia de los ríos Cauca, San Jorge y desembocan en el Magdalena.
Hay dos vertientes fundamentales, la vertiente norte, que es la que sale al Mar Caribe, ahí es una zona fundamentalmente de manglares, y la parte sur del departamento es la zona por excelencia cenagosa, es la zona donde los periodos de lluvia desbordan, y es toda la problemática de las inundaciones, pero los periodos de sequía tienen unos efectos significativos sobre el tema. Entonces, a ese complejo cenagoso, el que va en la cuenca, que tiene que ver con los ríos Cauca, San Jorge y desemboca en el Magdalena, es al que nos vamos a referir. Y por eso cuando aquí en esta comisión hace 2 años se hicieron 2 debates sobre la recuperación del río Magdalena, hablábamos de la importancia de ese proyecto de la navegabilidad del Magdalena porque llevaba incluido la posibilidad de recuperación de caños, que son aquellos también que afectan la región de La Mojana. El 70% del agua de las subregiones del departamento de Sucre drenan hacia este complejo cenagoso, que sea que estamos hablando de que es uno de los complejos más importantes, y lo traigo porque hay un proyecto que a raíz de la ola invernal del año 2010 hubo en el país 4 grandes hitos del impacto de la ola invernal. Primero, Canal del Dique; segundo, Jarillón de Cali; tercero, Mojana; y cuarto, Gramalote. Fueron 4 proyectos que fueron recogidos por el Fondo de Adaptación como macroproyectos, pero tengo que decirles, al día de hoy, ninguno de esos proyectos está culminado. Arrancando por Mojana, que le presupuestaron 600.000 millones y que no lleva ejecutado ni 150.000 millones. Y igualmente Gramalote, que ustedes han oído el tema, Jarillón de Cali, Canal del Dique. Entonces aquí viene un problema serio, y es que han pasado 8 años, y si enfrentáramos otro fenómeno similar de la Niña como el que se vivió en el 2010, pues estas regiones no están preparadas para ese tema. Entonces el 70% proviene de estos municipios, de los municipios de San Benito, de Caimito. La zona del San Jorge la conforman el municipio de San Marcos, el municipio de San Benito, el municipio de Caimito, y la zona de La Mojana la conforman los municipios, si ponemos el mapa, ahí está la zona de Majagual, Guaranda y Sucre. Esa es la zona que hace ese complejo cenagoso. El área de humedales del departamento de Sucre representa el 40% del departamento. El 40% del departamento. Ustedes lo ven ahí en el azul más claro, lo que muestra que para estos municipios es un tema de la mayor importancia el tema de los humedales. Bienvenido, señor Ministro del Medio Ambiente. Entonces ven claramente cómo esa es la importancia que es para el departamento de Sucre el tema de la ciénaga, el tema de los humedales, que significan el 40%. En Colombia se estima que el área de humedales es el 2% del territorio nacional. Para Sucre es el 40% del territorio. Y Sucre, y ahí lo ven ustedes en las 2 pasteles, el pastel azul es el de Colombia y el pastel naranja es el de Sucre. Para Colombia, fíjense ustedes, del total de las casi 111 millones de hectáreas, cerca de 2.400.000 se consideran áreas de humedales. En el caso del departamento de Sucre, con 1 millón de hectáreas, 434.000 son áreas de humedales. Sucre representa el 17% de los humedales de Colombia. O sea, no es para nada despreciable esta región cenagosa de la cual estamos hablando. Aquí miramos en fotografía estas 4 grandes zonas cenagosas, que son la ciénaga de San Marcos, la ciénaga de San Benito, que tiene un par de ciénagas, la ciénaga de Caimito, y que ya lo veíamos como parte de este gran problema, además de la zona inundable de La Mojana. Pero ¿qué es lo que está afectando hoy este complejo cenagoso? Primero la pobreza. Ahora voy a mostrar unos indicadores
por qué la pobreza está afectando el tema. Segundo, la baja cobertura de acueducto y alcantarillado. La precaria institucionalidad, no le va a creer, Sucre tiene 2 corporaciones autónomas regionales, Carsucre y Corpomojana, y como que con ellas no fuera el problema del deterioro ambiental y la poca conciencia ambiental. El país necesita, en Sucre como en todo el país, trabajar inmensamente en recuperar la conciencia ambiental. Esos son los 4 grandes, más otros que voy a mencionar ahora, los 4 grandes temas que amenazan la sostenibilidad ambiental. ¿Por qué hablo de los 2 primeros de pobreza y baja cobertura de acueducto y alcantarillado? Miren la precaria cobertura de acueducto y de alcantarillado en estos municipios. Con una cobertura en San Benito que tiene 2 grandes ciénagas, de menos del 1% de su población con alcantarillado, ¿a dónde van las aguas servidas? Lo mismo en el resto de municipios. Pues ¿a dónde van? Al río o a las ciénagas, tristemente. Entonces, el país no ha tomado conciencia. Es el mismo caso de la Zapatosa, es el mismo caso de la Ciénaga Grande. Las poblaciones aledañas a los espejos de agua deben ser prioritarias en tener en los servicios de alcantarillado para el buen manejo de las aguas servidas. Si no, terminan siendo las cloacas de los municipios y por esa vía la contaminación y la sedimentación. Y cuando miramos los NBI, y por eso hablo del tema de la pobreza, en ese mismo cuadro, ven ustedes que sobre el 60% es la pobreza, la carencia de necesidades básicas insatisfechas. Entonces, la importancia, claro que las zonas urbanas son fundamentales, pero estos son municipios rurales y en su gran mayoría la problemática de los espejos de agua del país son en pequeños municipios, porque son muy pobres en términos de necesidades básicas insatisfechas, que es acueducto, alcantarillado, educación, salud y vivienda digna, y eso hace que, por supuesto, terminen afectándose en los espejos de agua. Mire, el déficit cualitativo de vivienda, altísimo, altísimo, el déficit cualitativo, y estamos hablando de que son poblaciones pequeñas. La población más grande es el municipio de San Marcos con cerca de 60.000 personas, seguido por el municipio de Majagual con cerca de 34.000 personas. Del resto son municipios pequeños, o sea que no son municipios difíciles de trabajar desde el punto de vista ambiental. Estos municipios, a raíz de la reforma de las regalías, han recibido unos recursos de regalías, como lo muestro en la gráfica, pero tristemente poco de estos recursos se destinan a los temas ambientales. Aquí hay un tema serio, entonces, para cubrir temas ambientales, las asignaciones de recursos, las ven ustedes en naranjado, han sido ínfimas. Entonces, ¿de dónde proceden fundamentalmente los recursos? Del presupuesto general de la nación, de lo poquito que le giran las corporaciones y de lo poquito esfuerzo que puedan hacer con regalías los municipios. A esto sumémoslo, que estos son municipios agropecuarios y de pescadores, o sea, son municipios que tienen la característica de municipios rurales. Y cuando estamos hablando que la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura y la pesca es lo más importante para estos municipios, ¿qué nos preocupa? Nos preocupa las condiciones en que viven los habitantes desde el punto de vista productivo. El Ministerio el Ministerio de Agricultura solo habla de que está atendiendo cerca de 600 pescadores, pero la UNAP dice que en el área de influencia pueden ser más de 10.000 pescadores artesanales. Entonces, aquí estamos viviendo lo mismo que se vive en la Ciénaga Grande, en la Ciénaga de la Zapatosa y en las demás ciénagas, que al deteriorarse los espejos de agua por su mala calidad del agua, por su contaminación, por su sedimentación, etcétera, se cae su capacidad productiva y la pesca artesanal cae, y al caer la pesca artesanal pues se reproduce la pobreza en esta zona y no hay en paralelo
proyectos de pesca en cautiverio que les permita tener una fuente alterna. Aquí, si recuerda el senador Amin, aquí tuvo la posibilidad en el presupuesto hace 2 años de darle unos recursos adicionales a la UNAP precisamente para ayudar a los pescadores artesanales y para que se comiencen a migrar en esta zona con artes de pesca apropiados, pero también para ver si podemos tener más programas de pesca, de piscicultura, que les ayude frente a la caída significativa de lo que ha sido la pesca tradicional como ellos lo han venido manejando. Entonces, estos complejos cenagosos tienen, como les dije al principio, 2 características. Se inundan con los inviernos, aquí lo ven ustedes. El municipio de San Benito en un 55% de las veces vive inundado. El de Guaranda, 64%, porque está sobre el río Cauca y la cota se sube facilito. El municipio de San Marcos en un 50%, porque es el río San Jorge. Entonces son municipios que es raro el año que no tienen alguna problemática de inundación. Pero por el otro lado, cuando viene la sequía, es el extremo. Es el extremo. Es que tiende a desaparecer la ciénaga, como aquí en la ciénaga de San Marcos, que cuando hubo la sequía a principios del año pasado, pues básicamente en la ciénaga, el playón de ciénaga se creció tanto y genera también una problemática significativa. Quiero entonces precisar cuáles son los problemas ambientales, señor ministro, de acuerdo con el Fondo de Adaptación. ¿Por qué traigo fuente Fondo de Adaptación? Porque el Fondo de Adaptación lleva 7 años haciendo estudios y ejecución por ver. No sé si llegaron los funcionarios, pero aquí hemos tenido sentado 3 veces al gerente del Fondo de Adaptación y nunca ha sido concreto en las acciones. El gerente del Fondo de Adaptación no sé ni todavía por qué lo tiene ahí el gobierno del presidente Duque, porque no ha respondido a los compromisos adquiridos. Y les quiero decir, estudios todos, simulaciones todas, pero ejecuciones nada. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales de este complejo cenagoso? Ya lo veíamos. Sobreexplotación de los recursos, claro. Como no hay alternativa productiva, tratan de sacarle el pescadito, aunque sea el más chiquito que encuentren, pero tienen que vivir. Entonces, aquí viene un problema serio y por eso la petición al Ministerio de Agricultura es que pueda hacer un programa con los pescadores artesanales de este complejo cenagoso de pesca en cautiverio, de piscicultura, que les ayude para que el pescado, el pez de bajo tamaño no sea capturado y evite así la reproducción. Ese es un problema serio en todas las ciénagas. Frente a la necesidad de comer, termina haciendo una sobreexplotación. Falta de limitación de ciénagas. Esta es una denuncia que hice hace mucho tiempo y tengo que decir, el ex senador Ashton acompañó también esa iniciativa, y es que se están robando las ciénagas. Físicamente están corriendo las cercas. Están corriendo físicamente las cercas. La ciénaga es un bien público, eso lo hice poner yo en el plan de desarrollo de este gobierno, y no puede ser que no haya ninguna acción del Estado para que aquellos particulares que se están apropiando indebidamente de un bien público como es la ciénaga, devuelvan. Entonces lo que uno ve es la cerca corrida. Aquí hay que delimitar, señor ministro, bien la ciénaga. Este tema es uno de los temas más delicados, porque en la medida en que se apropien algunos de la ciénaga, pues están dejando también por fuera las posibilidades de que el pequeño pescador artesanal pueda hacer uso de esos recursos. Entonces hay que hacer un trabajo serio de delimitación de la ciénaga y una mano firme, fuerte, del Estado, de la Fiscalía, de la Policía, para exigir a esos que están ahí sí despojando al Estado de su bien, que le devuelvan la cerca que le han corrido. Hay otro problema, la ocupación desordenada alrededor de las ciénagas. El uso de agroquímicos. El uso de agroquímicos
sin ningún tipo de control y orden. Muchas de estas zonas son zonas arroceras, otras son zonas ganaderas, es el grueso, y otras tienen otro tipo de productos agropecuarios. Aquí hay que hacer todo un trabajo para el buen manejo. Y lo traigo porque se mete también con el tema de la presencia del mercurio por la actividad minera ilegal del Bajo Cauca. El Bajo Cauca termina pasando por el río Cauca, en la zona de La Mojana, desemboca en Magdalena. Y ahí, aquí hicimos el debate. También se han encontrado trazas de mercurio en el arroz, en los pelos de los habitantes de la zona y en otras condiciones. Por eso, espero yo que ese decreto que sacó el Gobierno Nacional de control del mercurio, que creo que fue un avance, ya esté en plena ejecución, nos lo dirá el ministro ahora, que me parece fundamental. Por supuesto, hay una debilidad institucional, como les he dicho. Yo realmente no veo ni las corporaciones autónomas, ni las alcaldías firmes en la defensa de las ciénagas, ni firmes en la defensa de los caños. Si ustedes van en periodo semiseco, en periodo de sequía, ven la contaminación y la basura en los caños, que cuando viene el invierno, pues eso desborda y eso sedimenta. Por eso, señor ministro, en una reunión que tuve con usted, una de las prioridades es el mantenimiento de todas estas zonas aledañas y el compromiso de las corporaciones autónomas con el buen manejo de la ciénaga. Corpo Mojana, que se supone que es la que tiene el área de influencia, habla de la tala indiscriminada de la cobertura vegetal en la zona, ¿sí? Allá no hay programas de reforestación ni de protección de las cuencas. Ya hablamos de la explotación minera, de la quema. Nosotros todavía se utiliza la quema, que debe estar ya proscrita como mecanismo de práctica agrícola. Lo que hablábamos de que la infraestructura que se hace no reconoce la conectividad hidráulica, los vertimientos de los residuos, no solo de las familias, sino los agroindustriales, la falta de educación ambiental, entre otros temas. Cuando fuimos a buscar qué estudios recientes ha habido sobre el tema, lo único que encontramos fue el plan de acción contra el cambio climático que ha venido desarrollando el Fondo de Adaptación. Eso fue lo único que hemos encontrado. Del resto, no hemos encontrado ninguna propuesta seria para las ciénagas de Sucre, con excepción de un estudio de conciencias que más adelante voy a tocar. El país tiene una gran normatividad en materia del recurso hídrico. El país tiene yo diría que un marco normativo bastante amplio, pero ese marco normativo, tristemente en Sucre, como que no pegó. Así como no han pegado muchas otras leyes, como dice el campesino, eso aquí no pegó. En Sucre ese marco normativo parece que no hubiera pegado, pero no ha pegado porque pues no hay tampoco quien haga control y vigilancia. Miren, voy a hacer una revisión rápida. La ley 1259 del 2008, que puso en marcha el comparendo ambiental. La 1252, que prohibió residuos y desechos peligrosos. La 611 del 2000, que el manejo sostenido de fauna y flora acuática. La 1323 del 97, el programa de ahorro y uso eficiente del agua. La ley 357, que aprueba las convenciones de humedales de importancia internacional. El decreto 1640 del 2012, que reglamenta los instrumentos para la planificación, ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas. El decreto 2372 del 2010 sobre áreas protegidas. El decreto 3930 sobre ordenación del recurso hídrico. Y ustedes ven, son muchas las normas, pero resulta que no están en marcha, Y el último plan de manejo ambiental que hizo Corpo Mojana fue de hace 18 años. 18 años. Y no hay una evaluación de impacto ni hay un proyecto de actualización.
Y si miramos un ejemplo, que es el municipio de San Marcos, que tiene la Ciénaga de San Marcos, que es colindante al municipio, encontramos que en su plan no hay un solo indicador de manejo ambiental y de la Ciénaga. Perdón. Y es un municipio que debe tener como preocupación lo que pasa con su ciénaga. ¿Qué se ha invertido en Sucre? En protección, manejo y preservación de espejos de agua. Prácticamente insignificante. 23 proyectos de regalías por 39.000 millones de pesos para temas ambientales, algunos para recuperación de caño, pero ninguno para recuperación de ciénagas. O sea, señor ministro, este es el tema más olvidado, la ciénaga, y son los espejos de agua dulce por naturaleza, que ayudan de manera importante dentro de esa sostenibilidad ambiental. Incluso los poquitos inversiones que se han hecho que tienen que ver con manejo del recurso hídrico, como el tema de caños, fíjense ustedes, ni siquiera se han terminado. Es el caso del municipio de Sucre, que debían haber terminado el año pasado y a la fecha no han terminado. La Corpo Mojana ha recibido de la Nación en los últimos 4 años, cerca de 20.000 millones de pesos. Y vemos que solo para estos temas ambientales han invertido 5.000 millones de pesos, o sea, prácticamente una inversión efímera, y se ha dado para la reforestación de la cuenca baja del río San Jorge 2.400 millones, para el plan de ordenamiento y manejo de la cuenca baja del río San Jorge 1.600 millones, para poner en marcha estufas ecológicas para mitigar el cambio climático 700 millones, y educación ambiental 142 millones. 5.000 millones en 4 años para estos temas ambientales. Y el único proyecto de recuperación explícito de ciénaga es un estudio de conciencias con la Gobernación de Sucre y la Universidad para la ciénaga de San Benito Abad, para la recuperación de la ciénaga de San Benito Abad. Es un estudio reciente, pero todavía no se ha puesto en marcha este proyecto. La ONU le donó a Colombia 38.5 millones de dólares del Fondo Verde del Clima para reducir el impacto del cambio climático. La pregunta es, este proyecto que fue para la región de La Mojana, saber qué ha pasado y hacia dónde se ha dirigido y si ha tenido algún impacto sobre el mejoramiento de las condiciones del complejo cenagoso. En materia internacional, hay un compromiso de protección de humedales y están los humedales Ramsar. Los humedales Ramsar nace en 1975 esa convención para la protección de 169 de humedales en 169 países, y lo que busca es la conservación y el uso racional de los humedales, fundamentalmente. El primer sitio del mundo que tuvo humedal Ramsar fue en Australia. En Australia luego le siguieron en el Congo, en Canadá, en el Reino Unido, en México, en Bolivia y en la Federación Rusa, entre otros. Aquí hay una diapositiva de algunos de los humedales ramsales protegidos. En el caso de Colombia, tenemos 12 humedales ramsales. La Ciénaga Grande de Santa Marta, con 400.000 hectáreas, que fue reconocido en el año 98. La Laguna de la Cocha, con 39.000 hectáreas, reconocida en el 2001. El Delta del Río Baudó, con 8.800 hectáreas, reconocida en el 2004. El Sistema de Chingaza, con 4.000 hectáreas, reconocido en el 2008. La Laguna del Otún en Risaralda, con 167.000 hectáreas, reconocida en el 2008. La Estrella Fluvial de Linírida, con 250.000 hectáreas, reconocida en el 2014. La Laguna del Sonso, con 2.000 hectáreas, reconocida en el 2017.
El lago de Tarapoto con 45.000 hectáreas reconocida en el 2017, la ciénaga de Ayapel en el departamento de Córdoba con 50.000 hectáreas, 54.000 reconocida este año, y la más reciente, que se origina como consecuencia de un debate similar al de hoy aquí en esta comisión, la ciénaga de Zapatosa entre el Cesar y Magdalena, reconocida en el año 2018. Hoy entonces tenemos 1.094.000 hectáreas de humedales Ramsar en Colombia ya protegidos, pero son muchas otras sobre las cuales hay que trabajar. Pero sumado a los espejos de agua cenagosos, tenemos la problemática de los manglares. Los manglares son fuente fundamental en el Golfo de Morrosquillo, como lo son en casi toda la línea costera del norte de Colombia, y tiene la misma problemática que tiene la Ciénaga Grande de Santa Marta. La principal ciénaga del norte del Golfo de Morrosquillo es la Ciénaga La Caimanera. Es una de las ciénagas más hermosas que tiene hoy el norte del país, y es una de las ciénagas que todavía se puede conservar, porque su deterioro no está tan degradado como la Ciénaga Grande de Santa Marta, ni como tienen las otras ciénagas del sur del país. Pero tristemente, la deforestación por los pobladores nativos, la pesca indiscriminada con artes inapropiados, porque es que nosotros sí defendemos que la pesca artesanal puede hacerse en manglares, pero con las artes de pesca apropiadas y en las zonas delimitadas, y lo otro, la alteración de los manglares por la construcción de obras civiles. A mí me sorprende el relleno que se le está haciendo a los manglares en el Golfo de Morrosquillo. Y fuera de eso, cómo las autoridades están permitiendo construir no solo vías, sino hoteles, restaurantes y condominios en zonas de manglares. Por eso no entiendo la DIMAR y a los municipios que deben tener la conciencia de protección de esos recursos que no van a ser recuperados. Y resulta que cuando ustedes recorren, estamos perdiendo a pasos agigantados toda la zona de manglar de Coveñas y de Tolú. ¿Cuáles son las principales afectaciones? Alteración de los estados sucesionales de los manglares, disminución en la diversidad y abundancia de fauna y flora. El paso de las construcciones turísticas no puede permitirse. Y aquí, ministro, si usted lo considera, podemos trabajar un proyecto de ley, no puede seguir permitiéndose rellenar para hacer desarrollo turístico. La muerte del manglar por hiposalinación o por hipersalinación, las invasiones a los lotes, los rellenos y la contaminación por basura. Si ustedes recorren el Caribe colombiano, una de las características más vergonzosas son los basureros. Y los basureros, las personas conviven al lado con el basurero. La pregunta es, ¿dónde están los alcaldes? ¿Dónde está la autoridad ambiental de las corporaciones para ese tema? Y, por supuesto, el desarrollo turístico sin planificación, sin delimitación. El Ministerio de Ambiente, desde el año 2002, ha venido con un esfuerzo de promover la recuperación, básicamente la zonificación de las áreas de manglares, los planes de manejo, los incentivos para que se hagan investigaciones sobre el tema, pero hay que hacer una gran labor con los nativos. Y los nativos no tienen conciencia de que ellos son los más afectados, muy difícil es sacar esto adelante, porque el que llega no tiene la misma sensibilidad del que vive ahí. Entonces, para cerrar, ¿cuáles son los principales temas de preocupación? Si bien Sucre tiene el 40% de su territorio en complejos de humedales, y significa el 17% de los humedales del país, hoy sus ciénagas están amenazadas como amenazados están sus manglares.
la falta de infraestructura de alcantarillado y de acueducto para estos municipios aledaños, la falta de conciencia ambiental, la falta de una mayor institucionalidad seria, firme, no corrupta, una institucionalidad con conciencia ambiental es fundamental, y ahí las corporaciones autónomas tienen que jugar un papel más protagónico. Por eso, dentro de las recomendaciones que se deben impulsar, es que se pongan en marcha los esquemas de ordenamiento territorial en los 11 municipios de la zona de influencia. Poner en marcha los planes para las ciénagas de preservación. No esperemos llegar como lo tenemos con la Ciénaga Grande de Santa Marta, sino desde ya hacer, y eso es una de las propuestas que están para el proyecto de presupuesto, unos recursos para la recuperación de estas ciénagas. Fortalecer los conocimientos y las capacidades técnicas en pescadores, agricultores y científicas sobre el tema. Así como hay familias guardabosques, debe haber familias guardaciénagas, familias guardaespejos de agua. Debe ser un incentivo para el pequeño pescador proteger esa fuente de riqueza que son las ciénagas. Exigir la recolección de los residuos sólidos en las comunidades aledañas. Fortalecer los procesos de educación ambiental. Es increíble. Hablando con la Universidad Minuto de Dios, que piensa tener una sede en Guaranda, que es un municipio parte de este complejo, uno de los temas tiene que ser formación ambiental. Formación ambiental, porque mientras no se genere esa conciencia es muy difícil. El sistemas adecuados de tratamiento de agua. Muchas de estas comunidades tenderle redes es muy difícil, pero sí es factible con nuevas tecnologías que puedan tener tratamientos de agua. Delimitar la ronda hídrica, ese es uno de los temas más importantes que tenemos, y más vigilancia y control y sanción para los que contaminen y se apropien ilegalmente de los espejos de agua, como ya los dije. Y por supuesto, es la oportunidad, ministro de Ambiente y viceministro de Agricultura, para tener una región de la Mojana y una región del San Jorge que son productivas. La Mojana son 400.000 hectáreas que no estamos utilizando porque o viene la inundación y no permite producción, o viene la intensa sequía. Pero si por fin se pone en marcha lo que por 7 años ha venido estudiando el Fondo de Adaptación, pues podemos entrar a la producción nacional, no las 400.000, pero sí un número importante de este recurso, y por volver una zona pobre, transformarlo en una zona productiva, en una zona sostenible, en una zona modelo para el desarrollo del país. Hay un compromiso con la defensa de las ciénagas, hay un compromiso con la recuperación de los caños, hay un compromiso con la defensa de los manglares. El futuro del departamento de Sucre está en su sostenibilidad ambiental, y tenemos de la mano de las instituciones responsables poder ayudar para que esto sea una realidad. Después de que el deterioro sea tan grande, su recuperación se vuelve insostenible. La pobreza no debe ser fuente de deterioro ambiental, sino por el contrario, la recuperación ambiental debe ser fuente de riqueza y mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores en el área de influencia del complejo cenagoso. Yo dejaría ahí, señor presidente, para escuchar a los citados y a los senadores que nos acompañan de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Mil gracias. Por nada, senadora. Para darle una dinámica, senador Eduardo, y sabemos que la honorable senadora tiene que pasar ahora a las comisiones económicas, me gustaría darle la palabra al ministro y al viceministro, que contestara las inquietudes de la citante, y luego participáramos nosotros y le diéramos una segunda oportunidad para expresarse al respecto de las inquietudes. Tiene la palabra el senador Pacheco. Muy buen día. Micrófono, presidente. Además de felicitar a la doctora María del Rosario
María del Rosario. Por esa magistral información, documentación y exposición soportada. Quisiera solamente añadir dos cositas para que la tengan en cuenta en el momento de la exposición. Creo que añadir más solamente es acotar algo muy particular. Yo tengo aquí una apreciación de la observación y el seguimiento. Tenemos ciénagas, que es un bien público. Ciénagas y lagunas lo voy a unir solamente para hacer una precisión. Hablaba la doctora y senadora sobre los playones, pero solamente acotaba un punto sobre el playón y la extensión de cercas. Pero es que esa no es la complejidad del problema, hay algo más, es invasión, donde ya no es correr cercas. Y eso no es propio de las ciénagas de San Marcos, San Benito, Caimito, sino también de las lagunas alrededor nuestro que han estado invadidas y parece que hasta el momento no existe una política institucional de desalojo, pero un desalojo que implique una alternativa para la persona desalojada, de tal manera que permita seguir cumpliendo una función social, pero tienen grandes extensiones, que no es solamente correr tierra, sino es invasión. Entonces sería interesante conocer si dentro de los 10 años anteriores usted está estrenando cartera, qué política institucional existe para un plan de desalojo y al mismo tiempo de reubicación social, para que le añada a la disertación de la doctora. Y dos, el sistema asociativo pesquero. Creo que es interesante desde ahora tener en cuenta que sí existen asociaciones de pesqueros, pero adolecen de recursos, adolecen de una infraestructura que le permita seguir desarrollando su actividad. Te quiero como que dentro de la respuesta que usted va a vertir en esta mañana, incluya lógicamente estas dos inquietudes. Muchas gracias, señor presidente. Ok. Tiene la palabra Gracias, honorable presidente. senador. La magnífica exposición de la honorable senadora María del Rosario nos deja varias reflexiones. Una de ellas es que, y fue una palabra que repitió bastante, lo importante en el tema ambiental es la concientización, más que la normatización. Normas tenemos ya a granel y no han funcionado. Quiere decir que el problema es también educativo. Pero me parece que de pronto también hizo falta haber citado a las CAR para mirar cuál es el trabajo que ellos han hecho, poco o mucho, en ese sector, en ese departamento y respecto a eso. Y, ministro, la reiterada solicitud, la institucionalidad ambiental hay que cohesionarla, hay que construirla, porque el ministerio está por un lado, las CAR están por otro, los municipios por otro, los departamentos que tienen secretarías de medio ambiente por otro, y entonces es una dispersión institucional que está haciendo que el medio ambiente no sea protegido en debida forma desde la perspectiva de la institucionalidad. Y para el viceministro de Agricultura, preguntar si han existido campañas, la senadora hablaba de la carnetización de pescadores, a ver si han existido campañas para sensibilizar a todos esos pescadores con el fin de que se carneticen, pero también con el fin de que se les construya una política pública coherente, eficiente, efectiva y eficaz. Era eso, presidente. Gracias, senador. Ministro, digamos, reorganizando el debate, parece que todos los colegas, honorables senadores y usted están citados y tienen comisiones. Entonces vamos a darle la palabra con un uso racional a todos y luego para que usted nos absuelva ciertas inquietudes. Tiene la palabra la honorable senadora Laura Fortich. Bueno, muchas gracias, presidente. Un saludo a todos los compañeros de la comisión y a todos los asistentes el día de hoy. Por supuesto, al ministro de Medio Ambiente y al viceministro.
Bueno, efectivamente, doctora, también felicitarla por esa exposición. Estamos completamente de acuerdo. Como senadora que provengo de la costa Caribe, efectivamente, lo que hoy ha expuesto la doctora María del Socorro refleja las problemáticas. Ay, perdónenme, yo creo que lo hemos repetido tanto que perdónenme, la doctora María del Rosario. Qué pena, senadora. Sí, sí. Pero algo querrá decir, de pronto va por el tema de la Virgen, yo también soy muy mariana. Bueno, definitivamente refleja la situación de muchos municipios y corregimientos de la costa Caribe. Por ejemplo, en el caso del Departamento del Atlántico tenemos un embalse artificial que precisamente conjuga muchas ciénagas, que es el embalse del Guájaro. Ocurre la misma situación, inicialmente tenía 12.000 metros cuadrados, 16.000 hectáreas, y actualmente por la erosión y lo que dice la doctora de la propiedad, que se han ido tomando unos espacios, se han perdido 4.000 hectáreas de ese embalse, lo cual es bastante importante. Igualmente, eso es una población principalmente pesquera, y efectivamente las aguas servidas también llegan a ese embalse. Esto afecta mucho a la población, y de las preocupaciones que hemos tenido, el doctor Fabián, aquí presidente de la comisión, que hace parte conmigo de la comisión séptima también, nos preocupa porque los déficits que hay dentro del presupuesto hoy, del proyecto de presupuesto, precisamente están en el Ministerio de Vivienda, están en el DPS, está en el Ministerio de Trabajo, en el SENA, que precisamente pues contribuiría con el fortalecimiento de este tipo de poblaciones. Nosotros dimos un debate, el doctor Fabián, pues también en la comisión séptima, pidiendo al ministro de Hacienda y justificando y argumentando para ver cómo este tipo de poblaciones le ayudamos a través de estas instituciones. Efectivamente, todo proyecto que se realiza hay que medir el impacto ambiental, costo-beneficio, porque definitivamente no podemos permitir que por ciertos desarrollos estemos afectando el tema ambiental, que no solamente impacta, digamos, a la población en términos ambientales, sino en salud y también en términos de productividad. También el tema de presupuesto, ahí sí no conozco cómo está el tema de presupuesto para el 2019 en temas de las carteras ambientales y también pues del Ministerio de Agricultura. Y quería hacer una proposición que dejamos entonces para después para que aprueben, pero precisamente esa proposición va, hoy la doctora María del Socorro estamos hablando de las aguas dulces, mi proposición va hacia, perdóneme, de María Rosario, ay Dios mío, perdóneme, va hacia las aguas saladas, es decir, va hacia la erosión costera, que no solamente impacta a la costa Caribe, porque como venimos del Caribe pensarán que la costa Caribe no, sino todas las costas, tanto Caribe como Pacífico. Entonces yo ahorita hago la proposición, espero que estemos todos, si no me tocará hacerla en la próxima comisión, pero en la próxima sesión, pero digamos aquí tengo la proposición, espero que todos los compañeros me colaboren también en aprobarla. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Por nada, senadora. Bueno, ministro, digamos como para darle el uso de la palabra, quería hacer una pequeña intervención en concordancia con lo que nos expuso hoy esta magistral exposición de la problemática de las ciénagas de Sucre por la doctora María del Rosario Guerra. No es un tema aislado, todas las ciénagas de nuestro país, pero en especial del Caribe, están viviendo la misma problemática. En esta Comisión de Ordenamiento Territorial, en el cuatrenio pasado, se creó una subcomisión especial para el estudio de la problemática de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Subcomisión que fue muy diligente, que estuvo en terreno en varias oportunidades, pero que al final del cuatrenio no logramos ninguna victoria, o no lograron ninguna victoria. Eso es nuestra gran preocupación con la Ciénaga Grande de Santa Marta, con las ciénagas de Sucre. Hay algo que es fundamental para los espejos de agua de nuestro país. Le puedo dar un dato que desde hace 20 años
desde que se declaró humedal Ranzal, la Ciénaga Grande de Santa Marta, el 2 de febrero del 98, está sin plan de manejo ambiental, al igual que todas las ciénagas de nuestro país. Y a pesar de que Colombia decidió estar en el Comité Permanente de la Convención Ranzal, hoy no cumple con ninguno de los ítems de esta convención. Cada humedal debería tener su plan de manejo ambiental, el cual no hay ni uno solo activo en este momento. Pero nos preocupan otras cosas, nos preocupa lo que nos manifestaban los honorables colegas al respecto de la colonización de nuestras ciénagas y de lo poco que puede hacer el ministerio para poder controlar esto. El problema, digamos, más grande y más visible es el de la Ciénaga Grande de Santa Marta, lo tenemos claro. Allá que se están tecnificando los cultivos de arroz, han estado corriendo las cercas, como dice la honorable senadora, robándole tierra a la ciénaga, rellenando y sembrando. Y hoy, después de muchos años de investigaciones, de que va la policía, de que van delegados del ministerio, solamente hay una medida preventiva para una sociedad agrícola que está asentada en esa zona, que es la Sociedad Trupillo S.A. O sea, no ha pasado nada, ministro, y nuestras ciénagas siguen sufriendo y cada vez sufriendo el problema de la deforestación, el problema medioambiental que no es de los habitantes que están alrededor de la ciénaga, pero que con los problemas de los fenómenos del niño y de la niña y del calentamiento global cada vez se secan más, y eso, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos en el tema ambiental? Esto es muy importante para nosotros, es muy importante, es una de las prioridades de esta comisión, y por eso le pedimos a usted que no solo sea discusiones, propuestas, sino que comencemos a tener actividades y acciones contundentes contra los grandes problemas de las ciénagas de la costa caribe y de todo el país. Y al ministro y al viceministro de Agricultura, recordarle que más del triple de la pesca del Caribe sale de la Ciénaga Grande de Santa Marta, y sin embargo el fomento y la protección de las sociedades de pescadores hoy es inexistente en esta región. Muchísimas gracias, en verdad, por haber venido a esta comisión. Les doy el uso de la palabra y quiero manifestarles que esta comisión es una comisión proactiva y que está para poner temas de este orden sobre el tapete y ayudarlos a que se puedan tomar acciones no solo preventivas sino correctivas en todos estos aspectos. Muchísimas gracias por su asistencia. Le cedo la palabra al señor ministro de Medio Ambiente. Bueno, esta es una proposición que, como les comentaba, tiene que ver con la erosión costera, teniendo en cuenta que la superficie marítima de nuestro país es de 929.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, es decir, que representa aproximadamente el 45% del territorio nacional. Son 12 departamentos del país y 42 municipios costeros e insulares. La proposición es citar, de acuerdo al día y hora que fije la mesa directiva de la Comisión de Ordenamiento Territorial, al ministro de Ambiente, doctor Ricardo José Lozano, al Departamento Nacional de Planeación, doctora Gloria Alonso Másmela, y al director de la DIMAR, el vicealmirante Mario Rodríguez, para un debate de control político sobre las problemáticas causadas por la erosión costera en el país. Aquí presento el cuestionario ante la Secretaría. Sometemos a aprobación esta proposición. Ha sido aprobada, señor presidente. Tiene la palabra el señor ministro. Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, vicepresidente, senadores, senadora. Un placer escucharla, un placer escucharlos a ustedes y un placer también estar acá en la Comisión de Ordenamiento Territorial. Como director del IDEAM, que fui hace 5 años, una de las principales preocupaciones que tenía era precisamente
los complejos cenagosos y además la visión completa del ciclo del agua. Es algo que también en el país se nos ha olvidado y que la senadora Guerra lo dijo a lo último, y yo creo que, y hablando con ella, es hacia donde debemos apuntarle muchísimo, y es en la educación ambiental y el fortalecimiento de capacidades de nuestros campesinos, de nuestros pescadores, de nuestras comunidades étnicas, frente a realmente qué es un humedal, qué es una ciénaga, como lo dijo también el senador, qué es una laguna, por qué tiene esa dinámica, qué le está pasando a esa dinámica, cuál es su comportamiento, cuáles son sus servicios que genera, cuáles son sus bienes intangibles y tangibles, además, que no hemos valorado, ¿no? Que no hemos valorado económicamente también, que no hemos puesto en números también, frente a realmente estos ecosistemas que para nosotros son básicos y fundamentales. Yo creo que esa es la línea base que nos permite a todos los colombianos crecer de una manera sostenible, inclusive la base para el Plan Nacional de Desarrollo, que en este instante comenzamos su construcción, y como el presidente Duque lo ha dicho, uno de sus pilares va a ser el componente de sostenibilidad. Eso también es una garantía muy importante para todos nosotros. Y eso es como lo estamos pensando, es decir, desde los territorios, desde los ecosistemas únicos, porque cada departamento, cada municipio tiene ecosistemas que son únicos por su precisamente posición geográfica, por la composición de sus suelos, por la composición química de sus aguas, por la gente que está allí, por la cultura que se gesta allí. Inclusive esa cultura se construye con base en los parámetros inclusive y los indicadores ambientales que se están manifestando allí. Entonces, es muy diferente el comportamiento de una persona de Sucre al comportamiento de una persona de Bogotá, o al comportamiento de un guajiro, o al comportamiento mismo de un llanero, o al comportamiento de un bayuno. El clima, el ecosistema es el que determina el comportamiento y la cultura de los pueblos. Eso es muy importante, que desde aquí, desde la Comisión de Ordenamiento Territorial, lo tengamos en cuenta en el momento de nosotros también identificar y definir instrumentos y mecanismos de ordenamiento y de planificación de los territorios. Porque cuando comenzamos ese ejercicio de ordenamiento, senadora, hablábamos con la senadora sobre este tema, y es una de las preocupaciones que me surgió ahora que vuelvo como ministro de Ambiente, es que me encontré con una gran normatividad alrededor de ordenamiento en el que realmente, efectivamente, no se podrá ejecutar en los territorios, porque realmente no estamos reconociendo lo que acabé de decir, reconociendo que el complejo cenagoso de Sucre es muy diferente, inclusive de la Ciénaga Grande de Santa Marta, o muy diferente a las lagunas de nuestros páramos, o muy diferente a las sabanas inundables de los llanos orientales. Cada uno tiene una dinámica muy diferente y muy específica. Entonces, el esfuerzo que nosotros vamos a hacer en el ministerio es nuevamente revisar toda esa normatividad para que realmente podamos ser efectivos en los territorios. Y eso es lo que vamos a hacer en el Plan Nacional de Desarrollo, y es construir desde los territorios, definir metas muy reales desde los territorios con las comunidades, con ustedes, con las personas que son de esta región y conocen realmente la problemática, porque no podemos generalizar una región a otra. Ese es un compromiso al cual nosotros vamos a asumir en el ministerio. ¿Y por qué lo digo? Porque me tocó verlo como director del IDEAM desde las inundaciones del año 2010, 11 y 12. Y es que también el presidente Duque nos ha dicho, y es que hablemos de clima, hablemos del ecosistema, hablemos del ciclo del agua, y no hablemos tanto de información que a veces se vuelve de marketing y que la verdad nos ciega, nos tapa los ojos sobre realmente esas dinámicas. Le pongo el ejemplo, el niño o la niña. Entonces, realmente le prestamos atención solamente a la ciénaga o los complejos cenagosos cuando vamos a decir que es que se van a secar. Entonces ahí todos corremos, y ahí las corporaciones, y nosotros, y el gobierno, y empieza a mandar mensajes allí a la ciénaga, porque mire que se va a quedar sin agua. Pero solamente es a través de esos mensajes, y ahí inclusive los medios de comunicación y esas invitaciones para eso, cuando pensando en educación ambiental.
es que sí tenemos que dejar más de hablar de anuncios de niño o de niña o de amenazas, más de marketing, que realmente mirar a profundidad qué está sucediendo con el ciclo del agua allí en estos territorios. Lo digo porque desde ese momento del año 2010, 11 y 12, cuando empezamos a identificar culpables de quién eran los culpables realmente frente a lo que nos estaba pasando en las inundaciones, pues me acuerdo que las conclusiones se dieron durante los 2 años, era que el ordenamiento era el culpable, que la falta de planificación de los territorios, la falta de planificación de estos ecosistemas y obviamente las medidas efectivas para conservarlos, para protegerlos, para restaurarlos, pues no estaba funcionando. Entonces comenzamos una labor. Yo creo que el tema de ordenamiento solamente tiene, yo diría, 6 años en su regulación, en ese ejercicio de administrarlo a través de instrumentos legales. Y lo que hicimos fue hacer un ejercicio de cómo nosotros entonces los empezamos a limitar, cómo bajábamos esas escalas, y por eso es la complejidad en la que estamos frente al tema de zonificación de páramos, o la misma zonificación de humedales, o la misma zonificación de rondas hídricas, el acotamiento de rondas, la definición de los caudales mínimos, la definición del nivel freático mínimo exactamente en la ciénaga, a través de las preguntas que ustedes nos han hecho, el tema mismo del modelamiento hídrico que se debe dar realmente por las autoridades allí. Todo eso ya tiene una cantidad de, ¿cómo está, senadora? Todo eso ya hay una cantidad de reglamentación y de guías para hacerlo, pero la efectividad allí a esta escala es lo que nosotros tenemos que discutir aquí, y yo creo que vengamos más seguido a esta comisión para hablar exactamente sobre esos instrumentos de ordenamiento, qué tan efectivos realmente están siendo, pensando en la gente. Es decir, en ese ejercicio nosotros de zonificar y de buscar esos ecosistemas, se nos olvidó la gente, se nos ha olvidado que realmente en esos ecosistemas estratégicos pues viven los pescadores, pues viven campesinos, ganaderos, agricultores, gente que vive de ese ecosistema, y que el ministerio tiene que ser integral en el momento que implemente este tipo, y nosotros desde la Comisión misma de Ordenamiento debemos ser muy integrales en el momento que regulemos esos tipos de zonificaciones. Eso como diagnóstico, y aplaudo la presentación de la senadora, una presentación magistral sobre realmente lo que está sucediendo y el diagnóstico que se está inclusive manifestando desde hace muchísimos años, y que cada día es peor frente al impacto antrópico y frente a la poca efectividad de estas herramientas regulatorias sobre los territorios, en lo que acabé de decir, frente al incremento de indicadores de pobreza, de indicadores de miseria, de falta de acceso a servicios públicos, falta de alcantarillado, ¿no? En eso soy muy consciente, y somos muy conscientes en el ministerio. Por eso desde el ministerio también se viene hablando de cómo nosotros podemos ser efectivos directamente sobre los territorios, inclusive casi brincándonos lo que existe, casi la normatividad que existe, y cómo podemos llegar. Por eso yo le contaba a la senadora que cuando estaba de director del IDAM, y es para que lo tomemos como realmente el ejemplo de lecciones aprendidas, pero también el ejemplo del futuro frente a este ejercicio que se debe hacer basado en el ecosistema. Y es, cuando pertenecí al Fondo de Adaptación al Cambio Climático Global en Washington y en Bonn, se estaba construyendo toda la normatividad internacional frente a esto que acabo de decir. Cómo nosotros entonces somos efectivos en la educación de las comunidades, en la comunicación hacia los campesinos, contándoles exactamente cuáles son sus bienes y servicios en el ecosistema que se encuentra, para que el campesino empiece a apropiarse de esa información y empiece a empoderarse también de sus actividades productivas, y empiece a construir de manera conjunta con el resto de autoridades yo diría, como esa capacidad propia de entender que la inversión que puede hacer en la tierra se le va a perder al otro día por la gran sequía o por una gran inundación,
o inclusive poder planificar él también en el corto plazo, en el mediano y largo plazo, sus actividades que realmente pueden ser y pueden generar grandes ingresos para ellos, ¿no? Entonces lo pensaba porque el senador hablaba, y los senadores hablaban de qué pasa cuando hay una sequía y que se genera una gran migración de estas comunidades, o cuando hay una gran inundación y también genera migración. La palabra correcta es adaptación. Es decir, definitivamente es un ecosistema que que depende directamente de la regulación hídrica y que más que salir corriendo es cómo nosotros podemos inclusive empoderar la cultura del ecosistema a las actividades productivas. No es salir corriendo frente a eso, sino realmente con una información de esos máximos y mínimos que se están presentando en el complejo cenagoso, es cómo realmente esta comunidad que es ancestral y que lleva miles de años allí, inclusive adaptándose de manera natural y de manera tradicional, podemos seguir incrementando esa capacidad para el desarrollo mismo del complejo cenagoso, entendiendo que hay unas grandes amenazas antrópicas, como lo dijo la senadora en su gran diagnóstico, que está precisamente impactando esta dinámica que se está dando. Entonces, desde la normatividad internacional, eso se pensó, y de ahí nace los grandes proyectos de adaptación al clima de las comunidades, basado en las comunidades y en los territorios. Y por eso el primer proyecto, senadora, fue precisamente para su región, fue para Sucre y La Mojana, porque nació el primer proyecto de Colombia al Fondo de Adaptación Mundial de Cambio Climático para La Mojana. Lo construimos nosotros, precisamente lo construí yo con PNUD. Y además desde la Junta Directiva se le dieron los recursos para eso. Entonces yo también invito a que miremos los resultados, fueron aproximadamente 8 o 9 millones de dólares, donde realmente se invirtió en los municipios de San Marcos, en San Benito Abad y en Ayaper, en Córdoba, donde lo que se buscaba es lo que acabé de decir. Entonces es fortalecimiento de capacidades de la gente que está allí para que pueda entender su propia dinámica de su territorio y que se puedan implementar proyectos resistentes o resilientes a esa dinámica que está sucediendo en el complejo cenagoso o en la región momposina específicamente para este proyecto, y que podamos seguir invirtiéndole en eso a las comunidades, que es la gran preocupación que tiene la senadora también. Más que seguir, tenemos que hacer los ajustes, como lo dijo el senador, frente a cómo podemos ser efectivos con las corporaciones autónomas regionales, y en eso estamos también en un proyecto mismo del presidente Duque sobre revisar otra vez la gobernanza de las corporaciones frente a realmente qué está pasando en la ejecución propia de los recursos y en la ejecución propia de la política nuestra ambiental, que debe ser además construida bajo estos criterios que estoy diciendo, un criterio territorial, y no nosotros diseñar instrumentos desde el escritorio en Bogotá que realmente no son efectivos allí. Entonces, este proyecto que se llama, senadora, se llama Reducción del Riesgo y de la Vulnerabilidad frente a los efectos de cambio climático en la región de la depresión momposina en Colombia, pues ya entregó sus resultados. Y me comprometo entonces a enviárselos, senadora, enviárselos a ustedes, para que midamos realmente la efectividad de todas esas actividades que se implementaron allí. Allí también estaba esto que acabé de decir, el acompañamiento propio de los institutos de investigación y especialmente del IDEAM, para que con tecnología también podamos llegarle a estas comunidades y además con información precisa ellas puedan tomar las decisiones más efectivas en el corto, mediano y largo plazo. Le pongo un ejemplo. Aquí con este proyecto ya las comunidades de esta región cuentan con 9 estaciones hidrológicas, 2 hidroclimatológicas, perfiladores de corrientes de los ríos que se encuentran en esta zona, 14 estaciones de monitoreo de caños y ríos para la depresión. Se crearon 14 comités comunitarios de monitoreo del sistema de alertas tempranas para las comunidades. Se dejó capacidad instalada en la restauración de estos propios ecosistemas con esta información que dije, muy específica. Inclusive ese diagnóstico fue levantado por ellas, ¿no? Por las propias comunidades de pescadores y comunidades agrícolas y campesinas en este territorio. Y además también se está trabajando hoy día
en la restauración y recuperación de estos ecosistemas a través del establecimiento de viveros y de banco de semillas nativas. Se priorizaron 5 caños en el proceso de limpieza y restauración y recuperación para su capacidad hídrica natural. El proyecto actualmente está beneficiando a 2.000 familias con huertos adaptativos familiares y con cultivos de 800 hectáreas de arroz criollo, 400 hectáreas de maíz, 14 hectáreas de plátano, 90 hectáreas de yuca, 200 de frijol. Es decir, proyectos que fueron construidos con ellas precisamente pensando en sus propios productos que pueden sí ser muy resilientes a este diagnóstico que hemos venido hablando. Además, las comunidades cuentan con 3 molinos arroceros que también se les implementaron y se les instalaron y que hoy día están en funcionamiento, cada una con plancha de secado y un sistema eléctrico propio. Es decir, el negocio es completo. Cuando estos proyectos se diseñan, no es para dejarlos solo a las comunidades, sino todo el plan de negocios es construido y además toda la instalación que se les desarrolla tiene además un componente de mercado completo para que precisamente no muera el proyecto en su misma operación. Hay un proyecto de cría de peces en estanque y 250 hectáreas con sistema agrosilvopastoriles. Aquí, de acuerdo al informe de resultados, nos cuentan que 517 familias están trabajando directamente en educación ambiental a través de 14 escuelas, en centros de desarrollo infantil, precisamente tomando información, incrementando su capacidad sobre el abastecimiento de agua lluvia, que eso también es un tema muy importante, senadora y senadores de la Comisión de Ordenamiento. Cuando uno empieza a conocer esta dinámica del agua, pues casi no entendemos por qué un complejo, un ecosistema acuático, pues sus comunidades no tienen agua potable. Entonces, es muy paradójico. Lo que nosotros hemos venido diciendo una y otra vez es que estamos desperdiciando el agua lluvia también y no la estamos aprovechando. Realmente el clima, la manifestación del clima allí está haciendo que tengamos aguaceros grandes aguaceros en grandes cantidades. Sí está cayendo mucha agua, pero un tiempo muy corto, donde al campesino no le da tiempo de tomarle, de acaparar el agua y almacenarla, precisamente para pensar en los momentos de sequías o fuertes, como el que se nos puede venir a final de año o comienzos del próximo año, donde realmente se nos seca completamente la depresión momposina, que es una imagen dantesca de ver una depresión que es acuática, verla sin agua, precisamente en esos eventos extremos. Pero sí podemos incrementar la capacidad de los campesinos frente al aprovechamiento del agua lluvia, precisamente a partir del tratamiento propio de estas aguas para el consumo doméstico también de los campesinos. Eso también se implementó, algunos de estos sistemas también en viviendas, a través de como ya lo dije, de tratamiento propio de la calidad del agua. Y yo diría que se crearon 11 centros comunitarios ya adaptados para estas condiciones en ese territorio. Entonces valdría la pena que lo miráramos, que retomemos este proyecto, miramos la efectividad, miramos qué está pasando, cómo podemos seguir incrementando las capacidades de estas comunidades senadoras para que eso no muera y no se quede solamente en este proyecto. Pero resulta que no solamente ese proyecto terminó ahí, sino que este proyecto fue la inspiración cuando llegó el Acuerdo de París y cuando se negoció todo el Acuerdo de Cambio Climático, pues se diseñó el siguiente gran proyecto también para el mundo entero, que fue el proyecto de la segunda parte de este ejercicio que se hizo inicialmente, que se llama Escalando prácticas de gestión del agua resilientes al clima para las comunidades vulnerables de La Mojana y nuevamente a los municipios del departamento de Sucre. Ya no solamente son 8 millones de dólares, son 38 millones de dólares. Inclusive es la única región de Colombia que tiene estos recursos. Es la única. Ningún otro departamento, ninguna otra región, ningún otro ecosistema del país tiene estas donaciones y tiene esta asistencia. El Ministerio de Ambiente así lo priorizó, Planeación Nacional así lo priorizó. El primer proyecto
el punto focal fue el Ministerio de Ambiente. Este segundo proyecto, el punto focal es Planación Nacional. Desde Planación Nacional se construyó, otra vez con la Agencia de Naciones Unidas PNUD, los dos fueron formulados a través de la agencia PNUD, que es la entidad implementadora, y entonces ese Senado hasta ahora está en su etapa inicial. Entonces estamos a tiempo también para que todos miremos exactamente, senadora, qué vamos a hacer con toda esa plata, con todos esos proyectos que se piensan hacer. Entonces yo les cuento ese proyecto, la formulación del proyecto, a qué le va a apuntar. Entonces, a nivel general, le va a apuntar otra vez a la gestión del conocimiento sistematizado y difusión de los impactos del cambio climático, le va a apuntar a promover una infraestructura con recursos hídricos resilientes y al clima y la restauración de los ecosistemas por parte de hogares y de comunidades vulnerables. Es decir, aquí lo interesante de estos proyectos es que solamente a través del empoderamiento local de las comunidades es que realmente se puede ejecutar estos proyectos. Inclusive, si esas comunidades no están empoderadas, no es posible hacer los desembolsos, ¿no? Entonces, aquí hay un trabajo realmente local, territorial. Si no están organizadas, pues las debemos organizar, ¿no? Las debemos acompañar, inclusive en la formulación propia de los proyectos. Fortalecer el sistema de alertas tempranas, es decir, si antes instalamos 11 estaciones, ahora tenemos que instalar muchísimas más para ese ejercicio del acompañamiento. Mejorar los medios de subsistencia a través de agroecosistemas resilientes al cambio climático, muy dirigido a los agricultores. Yo quisiera de todas maneras ser más específico. Entonces, en el primero, de la gestión del conocimiento, inclusive se va a invertir en conocer por fin las aguas subterráneas, que es algo que también en el tema de ordenamiento tenemos una gran deuda, y es que no conocemos qué pasa debajo de la superficie, qué está pasando con el potencial grande que tenemos de aguas subterráneas, porque sabemos que muchas de esta región también, algunos jagüeyes y algunos reservorios son acuíferos superficiales que se alimentan del agua subterránea, pero acordémonos que el agua subterránea se abastece del agua superficial. Orientaciones, y se apoyará en procesos de capacitación dirigidos a tomadores de decisiones en el modelo de gestión del territorio. Entonces también es una oportunidad, senadora y senadores, para que miremos realmente qué tan eficiente van a ser estos instrumentos de ordenamiento. Y podemos inclusive cogerlo de piloto para en general los instrumentos que tenemos establecidos hoy día también en el Ministerio de Ambiente, ¿no? Eso, hay recursos para eso. Entonces yo creo que esta sería una ventana importante para hacerlo. Se creará un banco de datos sobre la gestión del agua para la adaptación, se sistematizarán las lecciones aprendidas del anterior y se implementarán mejores prácticas agrícolas y económicas en el territorio. Se implementarán soluciones hídricas integradas de largo plazo, adecuadas a la región, tales como lo que acaba de decir, abastecimiento de agua potable a través de la cosecha de agua lluvia, a nivel de acueductos rurales y veredales, inclusive municipales, para 4.800 familias. Para las comunidades rurales, los beneficiados van a ser aproximadamente 8.560 familias. Adaptación en infraestructura existente de microacueductos también. Lo de microacueductos es muy interesante porque lo que se hace es buscar realmente el punto donde sí va a haber agua, ¿no? Es que también lo que nos ha pasado en la infraestructura es que estamos diseñando proyectos donde realmente no existe el agua, o el agua se nos va en la temporada seca, en temporadas extremas. Con 96 microacueductos son los que se van a diseñar. O sea, va a ser una gran apuesta que se va a hacer a toda la región de La Mojana. Y no solamente incluye Sucre, sino también Bolívar, Córdoba y el norte de Antioquia, ¿no? De todo el complejo, los 11 municipios. Se preparará y guiará la implementación de planes de restauración de los complejos de humedales de la comunidad para 40.000 hectáreas de humedales. Mejores prácticas precisamente en el ecosistema, o sea, es decir, la restauración se va a hacer con esa identificación de estos proyectos de restauración, todo con acompañamiento además de los institutos nuestros del SINA, Instituto de Investigación Alexander von Humboldt, de las propias corporaciones autónomas regionales y obviamente bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Aquí nuevamente, senadora, aparece el Fondo de Adaptación
como responsable de muchas también de estas medidas. Entonces también sería muy importante empezar a mirar qué está pasando desde el fondo frente a eso. Es solamente hasta ahora está en construcción, entonces estamos a tiempo para hacer un seguimiento efectivo de todo esto. Fortalecer el sistema de alertas tempranas, otra vez. Investigación en prácticas de agricultura resiliente, que me parece muy importante, es decir, eso se va a hacer con la Universidad de Córdoba y la Universidad de Sucre. Van a participar, todos sus docentes van a participar en el levantamiento que acabé de decir, de realmente la línea base del ecosistema, qué está sucediendo y cuáles son sus dinámicas, para precisamente recomendar las prácticas más resilientes de largo plazo a nivel de agricultura, rotación de cultivos, inclusive producción ganadera adaptada a la región. No podemos desconocer el sector ganadero, sino lo que tenemos es que hacerle las recomendaciones reales y específicas a los ganaderos frente a sus prácticas que se están haciendo en ese territorio. Se va a entrenar un mínimo de 17.000 a 20.000 productores locales a nivel de sus cultivos de pan coger, y se establecerá las huertas familiares como sistemas de alimentación por parte de las unidades sostenibles, también nuevamente con el acompañamiento de las universidades de la región y otra vez y con el acompañamiento del Programa de Naciones Unidas y el Fondo de Adaptación. Eso era como para decirle, senadora, que en buena hora estamos todos de coger este proyecto como piloto, como efectivamente lo es. Es decir, frente a todo este diagnóstico, a todos estos problemas que hemos tenido, que hemos escuchado, lo que nos dice en las Naciones Unidas es que efectivamente están sucediendo muchas cosas en unos territorios específicos, con unas condiciones específicas, y que nosotros a través del clima o a través de la información hídrica podemos convertir este territorio realmente en un territorio de largo plazo y un territorio donde nos va a mostrar un crecimiento sostenido, ¿no? Eso no existe en otra región del país. Por eso se llama proyecto piloto. Ya está en la plata, ya están los recursos, se están en este instante diseñando efectivamente y definiendo los convenios, entonces sería muy interesante mirarlo. Porque realmente nos va a mostrar el camino, senadora, al país. Porque precisamente entendemos que todo esto está pasando, los instrumentos inclusive políticos no están funcionando, la institucionalidad no está funcionando, pero que a través de estas misiones y a través de estos objetivos sí podemos hacer una reestructuración que nos inclusive oriente la política pública realmente hacia el tema de ordenamiento y el tema de la gestión del recurso hídrico. Eso es lo que quería contarles frente a lo que se está haciendo y que realmente el gobierno nacional sí está muy interesado, como lo dije, de manera propositiva, para que desde allí, desde la región misma, de la senadora y de muchos de los senadores que están aquí, podamos construir realmente la política pública. Nosotros les habíamos enviado, ante las preguntas que nos hicieron, frente al total de, no sé si quiera contarles sobre el presupuesto del año 2010, los proyectos que se definieron, pero como lo dijo el senador, valdría la pena hablar con las corporaciones frente a Corpomojana y Carsucre, qué ha pasado con todo ese presupuesto que se les ha dado. En la pregunta inicial, que eran los últimos 10 años, pues el total es de más de 15.000 millones de recursos que se les ha invertido a nosotros a través propio del Ministerio, a través del FONAN y de los fondos de compensación que tenemos en el Ministerio. Y en la segunda pregunta, frente a la restauración, recuperación en los espejos de agua del departamento de Sucre, aproximadamente son 31.000 millones de pesos que se le ha dado, es decir, aproximadamente 45.000 millones de pesos se le ha invertido y se les ha entregado a las corporaciones frente a la conservación de estos espejos de agua. Las preguntas que nos hacían sobre el tema del nivel freático, sobre el tema mismo del plan de manejo ambiental, que corresponde mucho a las corporaciones, nosotros, como lo dijimos acá, valdría la pena también nosotros revisar en las corporaciones qué ha pasado con todo este ejercicio que es competencia directamente de ellas, pero como dije, va a formar parte de este ejercicio piloto en donde podemos medir exactamente qué ha pasado con ese nivel freático, porque para la implementación de todos esos proyectos, senadora, se necesita esa información. Se necesita la información de las corporaciones para poder definir a largo plazo realmente esa dinámica. Lo mismo pasaría con los caudales, lo mismo pasa con la información que acabé de decir sobre los eventos extremos, sobre las amenazas mismas de actividades antrópicas que se hacen de manera ilegal y que amenazan la conservación propia del complejo Cienaga
Cenagoso, pero todo eso bajo unos esquemas también de participación efectiva, donde todos los actores deben estar allí y donde todos debemos marchar hacia unas metas comunes. Eso es, senadora y senadores, gracias. Muchas gracias, señor ministro. Tiene la palabra doctor Pérez, viceministro de Agricultura. Muy buenos días, gracias presidente. Un placer volver a este recinto, donde me considero amigo y hemos discutido importantes temas en materia de política nacional y espero que así lo sigamos haciendo en las legislaturas venideras. Creo que los temas de esta comisión son sumamente importantes y qué bueno arrancar con este tema. Voy a pedir un permiso, tengo que ir acá al lado a la otra comisión frente al tema de fracturamiento hidráulico que me están esperando, pero queda la viceministra María Claudia García, que yo creo que también, senadora, perdón, la viceministra, también viene el Banco Interamericano de Desarrollo, también ahí, senadora, frente a los municipios PEDES de Sucre, que sabemos que hay aproximadamente 4 municipios PEDES de Sucre, también hay recursos desde el Banco Interamericano de Desarrollo para precisamente la sustitución de actividades que se están haciendo a nivel de, al margen de la ley, pero que realmente podrían entrar en grandes proyectos de desarrollo económico de largo plazo que precisamente desde el Banco Interamericano se ven gestando. Gracias. Gracias, ministro, y bienvenida, viceministra. Quiero ser muy puntual y específico en 3 puntos. La problemática estructural en cuanto a los cuerpos de agua del país, el caso de Sucre y ya los puntos que han sido solicitados en esta comisión. De manera estructural creo que hay una deuda que tiene el país y es el ordenamiento marino-costero y de los cuerpos de agua del país. La dinámica y la histórica del ordenamiento territorial del país ha tenido diferentes hitos, un sesgo urbano en sus comienzos. Posteriormente, con la expedición de la Ley 1454, se apropiaron las dinámicas de orden regional y supramunicipal. Más recientemente se ha avanzado en el ordenamiento de orden rural, pero el país tiene una gran deuda y es el ordenamiento de sus cuerpos de agua y el ordenamiento marino-costero, en diagnósticos que tiene el Departamento Nacional de Planeación. Solamente en el ordenamiento marino-costero influyen 47 instituciones. Es un desorden. Acá citaban solamente a la DIMAR, al Ministerio de Medio Ambiente, pero el mapeo que nosotros tenemos es que ahí está la CCO, están las entidades territoriales, está el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Agricultura, y cuando nos acercamos a la plataforma continental y nos encontramos con los cuerpos de aguas y los cuerpos fluviales, el resultado es aún más grave. Creo que tal vez el más claro ejemplo es la sentencia del Consejo de Estado de 2014 de la descontaminación del río Bogotá. Son 45 municipios y prácticamente todo el gobierno nacional, y el avance es realmente muy lento. Entonces yo creo y propongo, pues me tomo el atrevimiento con la confianza que le tengo a esta comisión, que sí se debería crear una subcomisión especial para solucionar el tema del ordenamiento marino-costero y de los cuerpos fluviales y de agua en el país, porque ese es un capítulo en materia de ordenamiento territorial que el país no ha solucionado. En el caso de las 114 millones de hectáreas que tiene el país, sabemos que 100 millones tienen un tipo de restricción o protección y tenemos 14 millones de hectáreas que tienen vocación productiva. Y el caso de Sucre es sumamente interesante porque prácticamente el 70% de su territorio tiene algún tipo de restricción y el uso adecuado de su territorio no supera el 22%. Entonces, ahí coincido con el ministro Ricardo, en donde tenemos que entender el contexto y la realidad del departamento de Sucre para aproximarnos mejor a la dinámica del ordenamiento territorial y entender cuál es el uso y la vocación del suelo para superar los grandes retos que tiene el departamento en materia de superación de pobreza y provisión de bienes públicos y calidad de vida en general. Ahí
quisiera proponer que realmente la dinámica que debe tener la aproximación al ordenamiento de los cuerpos de agua y cuerpos fluviales en el departamento, de entender la dinámica de lo que es el hombre icotea. De hecho, así lo ha llamado Falsborda, y creo que cuando, por ejemplo, se citaban las cifras de atención de la UNAP a solamente a 654 pescadores artesanales de los 10.000 potenciales pescadores artesanales, tendremos que entender la película completa. Estos pescadores artesanales son pescadores artesanales solamente durante 6 meses del año. Los otros 6 meses están dedicados a otro tipo de actividades, bien sea agropecuarias o incluso actividades en la minería, otro tipo de actividades. Entonces tendremos que entender la vida y el ciclo económico completo, nuevamente, del hombre icotea, que es el hombre que habita estas zonas cenagosas en el departamento de Sucre y en pues, lo que es la depresión momposina o la confluencia de los ríos San Jorge, Cauca y Magdalena. Entonces, en ese orden de ideas, es importante que simplemente quisiera manifestar los 5 pilares que están recogidos o que se van a recoger en lo que llamamos la política de desarrollo rural del gobierno del presidente Duque, en donde el campo para todos implica tener un adecuado ordenamiento de la propiedad rural, un adecuado ordenamiento de las actividades productivas con la provisión de bienes públicos, que en los casos como las zonas cenagosas de Sucre deben ser instrumentos que recojan dinámicas, por ejemplo, como las actividades culturales de la cosecha del agua, no son... Sí, es una de las problemáticas más graves y también de contaminación de las zonas cenagosas. Pero por ejemplo, una de las problemáticas en materia del suministro de soluciones de alcantarillado y saneamiento público, por ejemplo, no hay agua potable, pero hay la cultura de cosechar el agua. Entonces, las actividades o la provisión de bienes públicos tradicionales de orden rural para saneamiento básico deben adaptarse a ese contexto. Entonces, ya están, pues la idea es empezar a pilotear, por ejemplo, con la Agencia de Desarrollo Rural, provisión de vivienda de interés rural, en donde los techos permitan el cultivo de agua, precisamente para estas grandes periodos de sequía que se manifiestan en la región. Entonces, bienes públicos es el tercer pilar que debe estar acompañado con los esquemas de financiamiento. Y esquemas de financiamiento en esta región tienen que incorporar las dos dinámicas, el periodo y la temporada de sequías y la temporada de lluvias. En lluvias, claramente, la explotación de las ciénagas es mucho más activa, pero no se hace de manera ordenada y pues hay una devastación del cultivo pesquero significativo, y entender que la dinámica en las épocas de sequía implica que estas poblaciones van a depender económicamente de otras actividades. Entonces toca entender la cadena de valor para que, por ejemplo, las acciones de la UNAP no vayan desintegradas por ejemplo, de acciones de proyectos o alianzas productivas que esté financiando la Agencia de Desarrollo Rural o el mismo Ministerio de Agricultura, incluso acciones que el Ministerio de Comercio está atendiendo en la región. Entonces, para la problemática pesquera toca incorporar también la dinámica de la explotación económica en las épocas o en la estacionalidad de la zona. Y finalmente, el tema de sanidad ha sido uno de los pilares del ministro de Agricultura, para poder explotar y sacar mayor valor agregado de la explotación agropecuaria de la zona. Toca hacer una inversión muy importante en materia de sanidad y todos los elementos fitosanitarios para que esos productos no solamente abastezcan al consumo local, sino que permitan abastecimiento de los grandes centros urbanos de la zona, como pueden ser Sincelejo o Montería. En ese orden de ideas quiero simplemente mencionar acciones concretas en el departamento de Sucre que vale la pena que esta comisión haga seguimiento. El Fondo de Adaptación financió 10 de los POTs de La Mojana, de los cuales hay varios del departamento de Sucre, pero un tema es
el diseño del plan de ordenamiento territorial, el cual creo que tiene elementos innovadores en materia de ordenamiento, porque recogen precisamente el comportamiento cíclico del territorio, es decir, incorporan usos del suelo de acuerdo a la estacionalidad que presente la zona. Para eso recomiendo ver el plan de ordenamiento del municipio de San Marcos, pero más allá del plan, lo que esta comisión sí puede hacer es un seguimiento a la implementación, en qué va la adopción por parte de la Alcaldía de San Marcos y del Consejo Municipal de San Marcos de ese plan de ordenamiento. Creo que es un plan novedoso en el contexto en que recoge la dinámica de lo que yo llamo, pues lo que se llama el hombre icotea, pero realmente necesitamos que eso quede adaptado y que haya un debido seguimiento a que esos usos y esas vocaciones del suelo se respeten en el largo plazo. El otro tema importante en materia de ordenamiento territorial de información para esa zona es también otro proyecto que está financiando el Fondo de Adaptación, es el catastro de los municipios de La Mojana. Con eso vamos a poder tener el primer pilar para lo que debería ser una política de desarrollo integral para la zona cenagosa de Sucre. Sin esa información no vamos a poder ordenar bien el territorio y mucho menos hacer una debida provisión de bienes públicos en la zona. Entonces, le recomendaría a la comisión hacer un especial seguimiento tanto a los instrumentos de ordenamiento como al catastro que se está adelantando en el territorio. Finalmente, quisiera mencionar los temas que salieron durante la comisión y durante la situación. De acuerdo, las actividades de la UNAP son insuficientes para las necesidades que tiene hoy en día el departamento. El ministro se ha comprometido a hacer una revisión de toda la política y toda la financiación de actividades y programas por parte de la UNAP, nuevamente pensando en que tiene que estar encadenada con otras actividades productivas y no financiar aisladamente actividades de orden pesquero que no representen nuevamente mayor valor agregado para los pobladores rurales. En cuanto al tema de adecuación de tierras, las ciénagas tienen que verse como un potencial insumo para mejorar la cobertura de los distritos de pequeña y microescala en la zona. Hasta ahora Sucre tiene solamente 27 distritos de pequeña escala y cubren un poco menos de 1000 hectáreas, lo cual es insuficiente nuevamente para las restricciones de uso y para la dinámica cíclica en materia de uso del suelo que tiene el departamento. Entonces las ciénagas tienen que verse como un potencial instrumento para mejorar la cobertura de los sistemas de riego y adecuación de tierras que puedan tener el departamento, y hacia allá va un poco la política que esperamos orientar y ejecutar desde el Ministerio con la Agencia de Desarrollo Rural. Durante los 10 últimos años, el departamento se le han sido asignados 4.785 subsidios de vivienda de interés social rural por un monto total de 76.000 millones de pesos, en donde los principales municipios beneficiarios han sido San Benito Abad, Toluviejo, Buenavista, Ovejas y San Pues. Entonces, esto ha sido como la dinámica en la última década en materia de vivienda rural, pero la nueva apuesta en materia de la política de desarrollo rural es proveer soluciones integrales en materia de bienes públicos, es decir, la vivienda tiene que ir acompañada de vías terciarias, de soluciones de saneamiento básico y de la incorporación a actividades productivas. De lo contrario, vamos a generar o vamos a alimentar el ciclo de pobreza que caracteriza a varias de estas zonas en el departamento de Sucre. Con esto quería ser muy breve, y son los retos que enfrentamos en el muy corto plazo y que esperamos poder plasmar en el Plan Nacional de Desarrollo para poder atender las necesidades que tiene el departamento en esta materia, que nuevamente recalco, creo que es importante entender el contexto.
para adaptar los mecanismos y los instrumentos de planificación que puedan lograr beneficiar a la mayor cantidad de habitantes o a los sucreños en este periodo. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos al señor viceministro. Le damos un saludo al subgerente Alberto Martínez, subgerente de riesgos. Va a dar un pequeño saludo y a la doctora para el cierre. Gracias, presidente. Yo no cité sino a 2 personas, al ministro de Agricultura y al ministro de Vivienda. En su momento haremos la citación al Fondo de Adaptación. Yo sí le agradezco que me permita cerrar el debate. Ok, tiene la palabra la senadora. Gracias, presidente. Agradeciendo nuevamente a los 2 ministros, al ministro de Ambiente y al señor viceministro de Agricultura por su participación. Te quedo con un sinsabor de la intervención del Ministerio del Medio Ambiente, porque aquí se trajeron unos problemas concretos de un complejo cenagoso. Entiendo esos 2 proyectos, el de los 9 millones de dólares y el último, el de los 38, pero son proyectos que están iniciando. Y son proyectos grandes, pero no le veo una claridad de cómo pretenden manejar los complejos cenagosos y de manera especial el complejo cenagoso del departamento de Sucre. A mí, ¿qué me preocupa cuando me hablan de macroproyectos? 3 cosas me preocupan. La falta de integralidad institucional, tal vez lo acaba de decir aquí el viceministro Javier Pérez. ¿Cómo van a lograr articular a tantas instituciones? Esa parte no la veo, porque es que no hacemos nada con un Ministerio de Ambiente si no coordina con el Ministerio de Vivienda para el tema de saneamiento básico, si no coordina con el Ministerio de Agricultura para el tema de una agricultura sostenible, si no se articula con el tema del Ministerio del Interior para que efectivamente haya un respeto por la presencia de las comunidades. Esa parte no la veo y me preocupa, porque vamos a terminar feriando los recursos sin lograr que haya resultados. Mire, el problema de Sucre, creo que es Loretta, no es de falta de plata. Al año recibe más de 1.5 billones de pesos. Es que no se ejecutan bien porque se la roba se va entre la corrupción y el desorden. Entonces, ¿qué me preocupa? Que no lo vea y que esos 38 millones terminen en consultorías y en consultorías como ha sido el Fondo de Adaptación y que no se vean materializados en la integración de los proyectos. O sea, le encantan los oídos cuando hablan de plata, pero a mí no me queda claro quién va a ser el líder para lograr ejecutar bien esos recursos y que respondan efectivamente a esa problemática. Entonces, ese es mi primer sinsabor que me quedó del tema, y es que a mí, que haya 38 millones de dólares no me descresta. Lo que me mortifica es cómo van a trabajar integralmente para que esos recursos no se los roben, no queden en consultoría y se inviertan bien. Y al final quede algo de recuperación de las ciénagas, de que estas ciénagas queden delimitadas, de que haya un sistema de información que no hay hoy sobre calidad del agua, que funcionen las estaciones de monitoreo, que fuera de eso quede la cultura arraigada en la comunidad en materia ambiental, que quede claro por parte del Ministerio del Interior el respeto al bien público. Esa parte no la vi, tengo que decirle, por eso quedo preocupada. No tengo claro cuál va a ser el plan de manejo. No lo veo claro. ¿Qué me preocupa también? Es que cuando traemos estas preocupaciones es porque el país tiene que aprender de experiencias anteriores. Lo que no queremos repetir es lo de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Lo que no queremos repetir es que las pocas fuentes de agua dulce terminen muriendo en el país. Y el tema no es la cantidad de plata, es que se ejecuten bien y se ejecute articuladamente. Por eso me gustó la intervención del señor viceministro Pérez.
habló y arrancó diciendo que hay 47 instituciones que intervienen en los temas marino-costeros. El problema no es que las haya, es quién las articula y cómo llegan al territorio. Entonces, yo creo que donde hay que ponerle, señora viceministra García, el foco es quién va a asumir ese liderazgo y cómo se va a asegurar que los escasos o muchos recursos que pueda haber para los complejos cenagosos y para los manglares en Sucre se inviertan bien. ¿Quién va a hacer el control y la vigilancia? Porque hoy nadie ronda el fondo de adaptación. Nadie ronda el fondo de adaptación. Y lo que uno comienza a ver de la ciudadanía es eso. Y que lo que imponga en el territorio sea ambientalmente sostenible. Por ejemplo, aquí hablaba el señor viceministro Pérez de la vivienda rural. Oiga, siguen haciendo vivienda rural como para Bogotá. Hoy tenemos materiales locales para la vivienda rural, la guadua para la zona cafetera, tenemos el material adecuado, la región Caribe tuvo su vivienda rural en tabla por siglos. Ahora lo quieren meter en materiales que son calientes, etcétera, porque se dejan llevar por cualquier consultor que les propone temas. Y los del fondo de adaptación ni se diga. Entonces, esa es la parte que no veo. Cuando hablo de la contaminación por la falta de alcantarillado, qué bueno que en este proyecto habló el señor ministro que va a haber 96 microacueductos, pero no es suficiente los microacueductos, es cómo van a manejar las aguas servidas, que es lo que está contaminando. Qué bueno que esta plata deje a esos 11 municipios con el área de influencia en el complejo cenagoso, no solo con el agua potable, sino con el manejo de las aguas servidas, que son las que llegan a la contaminación, con las muestras permanentes del control de la calidad del agua. El IRCA no está allá, no hay indicador IRCA para la calidad del agua de estas zonas. Me preocupa también quién va a hacer el control y el seguimiento. ¿Por qué no podemos esperar que sea la Contraloría el que vaya a hacer luego, ex post, cuando ya se hayan ejecutado los recursos, lo que nos diga, oiga, se lo robaron, aquí no se hizo nada? Yo les digo, hay que aprender de la ineficiencia del fondo de adaptación. De la ineficiencia, tendremos otro debate sobre eso. Hay que aprender para no repetir los mismos errores. Y me preocupa. Yo realmente, el país tiene que pasar de una visión del sector productivo rural de pobres a uno de ricos. Me explico. No se podemos seguir condenando al pequeño productor, al pequeño campesino, a huertas caseras. No, eso es reproducirle la pobreza, por favor. Y es que esto lo estoy hablando, tuve una reunión con la FAO esta semana sobre el mismo tema. La agricultura familiar hay que protegerla, sí, pero hay que llevarlos a que sean pequeños empresarios, a que puedan llevar a los mercados, a que puedan hacer alianzas productivas, pero entonces otra vez el mismo esquema de las Naciones Unidas, de huertas caseras, que eso ha llevado al fracaso al pequeño productor, por favor. Con eso simplemente es una agricultura de subsistencia y no salen de la pobreza. Entonces habló aquí el ministro con bombo y platillo de que el proyecto trae huertas familiares. Por favor, ¿dónde están los nexos con los mercados si ellos no venden a los mercados? ¿Qué es lo que han tenido hoy? Que no hay quien les compre, y si no hay quien les compre, simplemente terminan más empobrecidos, porque en todo lo que producen no se lo alcanzan a comer. Entonces me preocupa ese modelo. Que es un modelo que reproduce la pobreza y no le genera riqueza, que es lo que necesitamos, que dejar de ser campesinos pobres, familias rurales pobres, hacer familias que vivan dignamente, que sean ricas, porque ella lo que aspira es que sus hijos puedan tener una educación, tengan acceso a una salud, que puedan tener una mejor vivienda, que puedan tener lo que todos los ciudadanos añoramos tener, vida digna. Por eso me preocupa ese modelo, que es el modelo que ha sido probado en muchas zonas de la costa y ha sido un fracaso. Y se lo dije a la FAO, a Colombia no la pueden seguir tratando como una agricultura simple y llanamente familiar de subsistencia. Hay que ponerla familiar con mercado,
como mercado, y lo quiero decir porque aquí se planteó el tema. Con relación, entonces, señora viceministra, no sé, yo al final no quedé con ninguna respuesta de qué es lo que el ministerio puede hacer para ayudar a recuperar y a proteger este complejo cenagoso. ¿Cuál es el compromiso que va a adquirir el ministerio con el tema? Fíjese usted que en la Ciénaga Grande ha tocado ahora hacer inversiones de 50.000 millones anuales para en algo recuperar los impactos. Ya se volvió Ramsar, Ciénaga La Zapatosa. ¿Qué vamos a hacer con este complejo? Para que no siga su deterioro y para que salga adelante. Con relación a lo planteado por el señor viceministro de Agricultura, yo he venido liderando y tengo un proyecto de ley sobre la pesca artesanal. Primero, para que haya un censo. Hoy no hay un censo de cuántos pescadores artesanales hay en el país y dónde están. Segundo, para que se diferencie bien quién es el pescador artesanal. Tercero, para que haya un seguro de veda, cuando precisamente usted lo decía, trabajan unos meses del año, el resto no. ¿Y de qué van a vivir el resto? ¿Qué actividades paralelas le vamos a poner? Porque la familia tiene que seguir subsistiendo. Son los más pobres entre los pobres rurales, los pescadores artesanales. Y resulta que la UNAP, con un presupuesto pírrico, la UNAP politizada y la UNAP corrupta, hoy no reciben beneficios, las redes de frío, la capacitación con el SENA, las artes de pesca adecuada. Pero ¿cómo van a pescar en los manglares? Afectando el manglar. Entonces, la capacitación a las artes de pesca, etcétera, etcétera. En esa parte, ¿por qué es importante? Porque las ciénagas son para pesca artesanal como los manglares. Por eso se le pidió que se delimiten las zonas de manglares y de ciénagas donde pueda haber pesca artesanal, precisamente. Pero no hay pesca artesanal si no hay material que pescar, y no lo hay porque la contaminación y la sedimentación no lo está permitiendo y porque no ha habido repoblamiento de especies. Todo el tema de alevinos, de un gran programa de alevinos, lanzan los 3.000, los 100, eso es muy poquito, y los terminan pescando muy pequeño porque no hay pesca alternativa como la pesca en cautiverio, la piscicultura, que les permita dejar crecer y poder hacer el desarrollo. Entonces, ese es un tema que no me quedó claro. Usted toca dos temas que son importantes, que ya hay 10 POTs, y usted mismo lo dijo, hay que preguntar qué ha pasado, tanto con los POTs de La Mojana como con el POT de San Marcos, en qué va. Ese es un problema que tenemos serio, quién está rondando los POTs, y por eso el tema de la ley que se ha hablado aquí es muy importante, para ponerle diente al ordenamiento territorial, porque se hacen los planes de ordenamiento para cumplir con una condición, pero no se ponen en marcha. Y hoy San Marcos es uno de los municipios con más problemas de ordenamiento del territorio, no solo por el tema de ciénagas, sino por el mal uso también que se hace en algunas zonas del desarrollo productivo. Se habló también por parte del señor viceministro, como uno de los temas más importantes, el tema del ordenamiento productivo. A mí me dejó sorprendida un dato que usted dio, porque acabó de salir con bombo y platillo, que son 40 millones de hectáreas, la frontera agrícola, y usted acaba de darnos otra cifra. Son 40 millones de hectáreas la frontera agrícola, de las cuales 22 aptas para la agricultura y 7 que están en uso actualmente. Eso lo que significa es que todo lo que hay por trabajar para llevar de 7 a 22 es mucho, y estamos en una región del país como La Mojana, que solo La Mojana tiene un potencial de 400.000 hectáreas, y eso tampoco es un tema que lo veo en cómo lo vamos a desarrollar, porque los mini distritos para pequeños, pero aquí el caso de La Mojana, que es simplemente, bien lo dijo el ministro de Ambiente al inicio, que es de adaptación, hay que aprender a vivir con esas zonas, esas grandes zonas húmedas, pero también hay que pensar el problema cuando se seca, cómo se va a manejar el tema
de la irrigación, si va a ser con la captura de agua o cómo va a ser el problema. Para cerrar este debate, entonces, señora viceministra y señor viceministro, yo sí le agradezco una propuesta concreta frente a esta problemática de las zonas cenagosas del departamento de Sucre. Son el 40% del departamento. Y eso ligado a su sostenibilidad ambiental, a su recuperación, pero también al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes alrededor de la ciénaga. Y por eso la citación se le hizo a los dos, porque es una zona agropecuaria y pesquera y es una zona con grandes impactos ambientales. Ese es el objetivo aquí, no hay ningún otro interés que haya conciencia ambiental, defensa de los espejos de agua, protección de los manglares y presencia articulada en los territorios. Se omitió la responsabilidad de las corporaciones autónomas, que esa es otra. Yo sí creo que el ministro Lozano eso lo ha venido diciendo. Espero que ese cambio en la gobernanza de las corporaciones autónomas sea rápido, porque entre la politización y la corrupción de algunas de ellas, tristemente, están impidiendo que tengamos una buena institucionalidad de control y de regulación. Entonces, señor presidente, le agradezco inmensamente, le agradezco a los invitados y doy por terminado el debate con estas observaciones y me tengo que retirar a la sesión de las comisiones económicas conjuntas. Mil gracias, señor presidente. Por nada, senadora. Bueno, entonces damos por terminada la sesión, levantamos y citamos para dentro de 15 días, porque la próxima semana hay comisiones conjuntas desde temprano en discusión de presupuesto y plenaria también. Así que muchísimas gracias por su asistencia, a los señores viceministros, al ministro y al subgerente de riesgos de Fondo de Adaptación.